Mi esposo me reemplazó y el karma lo destruyó. Mi esposo me miró a los ojos con un asco que me revolvió las entrañas y me dijo que yo era poco más que un saco de piel sobrante, después de mi embarazo, mientras me mostraba en su teléfono las fotos de su amante de 22 años. Pero lo que ese idiota olvidó en medio de su arrogancia es que el penthouse donde dormía y el coche deportivo que presumía estaban a mi nombre, y yo estaba a punto de recordárselo de la manera más dolorosa posible. Me llamo Valeria, tengo 34 años y soy arquitecta senior. Siempre he sido una mujer de metas claras, de esas que no esperan a que las cosas pasen, sino que salen a buscarlas. Durante la última década, me rompí la espalda trabajando para una de las firmas más prestigiosas del país, diseñando espacios de lujo que yo misma soñaba con habitar algún día. Mi situación económica es, gracias a mi esfuerzo absoluto, extremadamente sólida. Compré mi primer departamento a los 26 y, hace 3 años, invertí todos mis ahorros y bonos en un penthouse que es mi joya de la corona. Siempre fui independiente, segura de mi lugar en el mundo, hasta que permití que Bruno entrara en él y empezara a carcomer los cimientos de mi autoestima. Conocí a Bruno cuando él estaba en un punto bajo de su carrera en marketing. Era carismático, divertido y, en ese entonces, parecía admirar mi fuerza. Me decía que le encantaba estar con una mujer que supiera lo que quería. Nos casamos hace 8 años y, al principio, las cosas fluían. Yo era el pilar financiero, pero no me importaba, sentía que éramos un equipo. Él aportaba la chispa, el romance, y yo aportaba la estructura. Pero el éxito es algo que no todos los hombres saben digerir, especialmente cuando el éxito más grande de la casa no es el de ellos. A medida que mi carrera despegaba y yo ganaba más, Bruno se volvía más silencioso, más retraído, y luego, más cruel. Las señales de alerta empezaron como grietas casi invisibles en una pared de carga. Bruno empezó a trabajar hasta tarde, algo raro en su puesto. Su teléfono, que antes solía dejar tirado en cualquier lugar, se convirtió en una extensión de su mano que nunca se separaba de él. Si yo preguntaba algo, él reaccionaba como si lo estuviera interrogando la policía. Valeria, eres una controladora, por eso tus empleados te tienen miedo, deja de proyectar tus inseguridades de jefa en nuestro matrimonio. Me soltaba con una frialdad que me dejaba helada. Empezó a buscar validación externa de formas patéticas, publicando fotos en Instagram donde fingía una vida de soltero exitoso que yo estaba financiando. El gaslighting se volvió su pan de cada día. Me hacía sentir que yo estaba loca, que mi instinto de arquitecta para detectar irregularidades estaba fallando. Estás estresada por el proyecto del centro comercial, nena, ves fantasmas donde no los hay, me decía mientras me daba un beso en la frente que se sentía vacío. La tensión escaló de manera insoportable cuando regresé de mi licencia de maternidad. ¿Mi cuerpo había cambiado? Claro que sí. Había traído una vida al mundo, y aunque estaba trabajando duro para recuperarme, no era la misma mujer de 25 años. Bruno, en lugar de ser mi apoyo, se convirtió en mi crítico más feroz. Deberías ir al gimnasio más seguido, Valeria, pareces cansada de más, ya no brillas como antes, me decía mientras comparaba mi apariencia con la de las modelos que seguía en redes. Empezó a hablar de una tal Romina, una pasante nueva en su oficina. Romina es tan vibrante, tiene esa energía de la nueva generación que a nosotros nos falta, deberías aprender de ella a no ser tan rígida, me soltó una noche mientras cenábamos. Yo sentía que un nudo se formaba en mi garganta, pero él simplemente minimizaba todo. Decía que yo era una envidiosa de la juventud de otros. Empecé a dudar de mi propio valor, a mirarme al espejo y ver solo los defectos que él señalaba con tanta precisión quirúrgica. El evento clave, la humillación que me despertó del trance, ocurrió durante mi propia fiesta de cumpleaños número 34. Yo había organizado una cena íntima en nuestro penthouse, invitando a mis colegas y a los pocos amigos que nos quedaban en común. Bruno insistió en invitar a algunos compañeros de trabajo, incluyendo a Romina. Durante toda la noche, Bruno la ignoró a ella de forma sospechosa, pero no dejaba de lanzarme comentarios hirientes frente a mis invitados. Valeria ya se está volviendo una señora mayor, miren cómo prefiere el té al vino, ya no tiene el fuego de antes, decía riéndose. Pero lo peor fue cuando, después de unos tragos de más, me llamó a la cocina. Valeria, seamos honestos, me dijo, acorralándome contra la barra de mármol que yo misma había elegido. Mírate, estás marchita. Romina me hace sentir que el mundo todavía tiene color, mientras que tú solo hablas de planos y facturas. Eres un saco de piel sobrante que ya no me inspira nada. Me estoy acostando con ella desde hace 6 meses y, honestamente,
me hace el favor de mantenerme entretenido para no tener que tocarte a ti. Me quedé paralizada. El aire se escapó de mis pulmones. El hombre por el que yo había pagado deudas, el que vivía en una casa que yo mantenía, el que usaba un coche que yo le regalé, me estaba diciendo que yo era basura frente a su brillante amante de 22 años. Romina entró a la cocina en ese momento, con una sonrisa de suficiencia que me dio náuseas. Ay, Bruno, no seas tan duro, ella es la madre de tu hijo, aunque ya no se note que alguna vez fue bonita, soltó la niña con una audacia que solo da la ignorancia. Bruno se rió. Esa risa fue el detonante. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue mi corazón, fue el velo de estupidez que me había mantenido atada a él. El quiebre emocional fue intenso, pero breve. Me encerré en el baño mientras ellos regresaban a la fiesta como si nada. Lloré, sí, pero fue un llanto de purga. Me miré al espejo, vi las marcas de mi cesárea, vi mis ojeras de noche sin dormir cuidando a nuestro hijo mientras él estaba en hoteles con ella, y sentí una furia fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Como arquitecta, sé que cuando una estructura está podrida, no se repara, se demuele. Al salir del baño, no hice una escena. Mantuve la compostura durante el resto de la fiesta. Vi cómo se lanzaban miradas cómplices, cómo él le rozaba la mano, accidentalmente, mientras yo servía el pastel. Bruno pensaba que me había destruido, que yo aceptaría su infidelidad con tal de no quedarme sola, que poco me conocía. Las consecuencias empezaron a gestarse esa misma noche. Mientras él dormía plácidamente, roncando en las sábanas de seda que yo había comprado, yo me senté en mi oficina con mi laptop. Empecé a revisar las cuentas compartidas y descubrí lo que mi instinto ya sabía. Bruno no solo me estaba engañando, me estaba robando. Había desviado fondos de nuestra cuenta de ahorros para pagar el departamento de Romina y le había comprado joyas carísimas usando mi tarjeta de crédito adicional. La revelación fue el clavo final. Bruno no era solo un adúltero, era un parásito financiero. Al día siguiente, no dije nada. Fui a mi oficina, hablé con el mejor abogado de divorcios de la ciudad y le entregué todas las pruebas que había recopilado en una sola noche de insomnio. Como el penthouse era un bien anterior al matrimonio y el coche estaba a nombre de mi empresa de arquitectura para deducir impuestos, él no tenía derecho legal a nada de eso. Además, como yo era la que aportaba el 90% del ingreso familiar, la custodia y la pensión se inclinarían a mi favor de forma aplastante. La decisión final la tomé 3 días después. Bruno llegó a casa, tarde como siempre, con una bolsa de una tienda de lujo, seguramente un regalo para su fuego nuevo. Yo lo esperaba en la sala, con una maleta vacía sobre la mesa y un sobre amarillo. ¿Qué es esto, Valeria? ¿Otra vez con tus dramas de jefa?, me dijo, dejando la bolsa en el suelo con desprecio. Es tu salida, Bruno. Tienes 10 minutos para meter lo que quepa en esa maleta y largarte de mi casa, le dije con una voz tan tranquila que él se desconcertó. Tú no me puedes echar. Esta es mi casa, gritó, intentando intimidarme. No, Bruno, este es mi penthouse. Las escrituras están a mi nombre desde 2 años antes de que nos casáramos. Y ese coche que tanto te gusta presumir en Instagram, ya envié a la grúa para que se lo lleve, porque es propiedad de mi firma y el seguro no cubre a conductores que ya no residen en mi dirección. Aquí tienes la demanda de divorcio, el reporte de los fondos que te robaste de mi cuenta de ahorros y la citación para el juicio de custodia. Ah, y ya hablé con el dueño de la empresa donde trabajas, que resulta ser uno de mis clientes principales. Le conté que su estrella de marketing estaba usando las horas de oficina para tener citas en hoteles pagados con fondos malversados. ¿Estás despedido, Bruno? Se puso pálido. La arrogancia se le evaporó del rostro en un segundo. Intentó rogar, intentó decir que Romina no significaba nada, que lo de saco de piel sobrante fue una broma de mal gusto. Yo solo lo miré con la misma indiferencia con la que miro un plano mal dibujado. El karma fue rápido y despiadado. Como Bruno no tenía ahorros, porque se los había gastado todos en impresionar a una niña de 22 años, y ahora no tenía trabajo, tuvo que mudarse al minúsculo departamento que él mismo le rentaba a Romina. Pero el cierre satisfactorio fue ver cómo su gran historia de amor se desmoronaba. Romina, que estaba con él por el estilo de vida que mi dinero le proporcionaba, no tardó ni 2 semanas en dejarlo cuando se dio cuenta de que ahora él era un hombre desempleado que tenía que vivir en un estudio de 30 metros cuadrados y viajar en autobús. Me enteré por amigos comunes que ella lo dejó por un tipo que sí tenía un coche deportivo de verdad. Bruno terminó viviendo en el sofá de su madre, tratando de conseguir empleos mediocres en agencias de segunda, mientras yo seguía ascendiendo. Hoy, un año después,
mi hijo y yo vivimos en paz en nuestro penthouse. Mi cuerpo sigue teniendo las marcas de mi embarazo, pero ahora las veo como marcas de guerra de una mujer que sobrevivió a un parásito. Mi carrera está en su mejor momento y, curiosamente, he recuperado ese brillo que Bruno decía que había perdido. Resulta que lo que me hacía ver cansada no era la edad ni la maternidad, era el peso de cargar con un hombre que necesitaba apagar mi luz para no sentirse en la sombra. El karma no lo destruyó a él, simplemente lo puso en el lugar que le correspondía, la mediocridad absoluta. Y yo, por fin, volví a ser la dueña de mi propia estructura. Lo que más me dolió durante todo ese proceso no fue solo la infidelidad, sino la traición a la confianza que le deposité durante años. Bruno sabía perfectamente dónde me dolía y usó esa información para intentar quebrarme. Recuerdo que hubo momentos en los que realmente me creí sus mentiras. Me ponía fajas debajo de la ropa, trataba de maquillar mis ojeras con desesperación y evitaba hablar de mis éxitos en la oficina para no hacerlo sentir menos. Me convertí en una versión pequeña de mí misma para que él pudiera sentirse grande. ¡Qué desperdicio de tiempo! El proceso legal fue una carnicería para él. Como yo tenía cada factura, cada estado de cuenta y cada mensaje de texto donde él me pedía dinero para el negocio, que terminaba en la cuenta de Romina, el juez no tuvo piedad. Fue obligado a devolver cada centavo malversado, lo que significó que tuvo que vender lo poco que tenía a su nombre. Durante las audiencias de custodia, intentó usar mi trabajo en contra mía, diciendo que yo era una madre ausente por ser una mujer de negocios exitosa. Pero mi abogado presentó testimonios de las niñeras, de mis vecinos y hasta de mi propia madre, demostrando que yo era la única que realmente estaba presente para mi hijo. Bruno ni siquiera sabía el nombre del pediatra del niño. Fue humillante para él ver cómo se desmoronaba su imagen de padre Cole. En el trabajo, las cosas no le fueron mejor. El mundo de la arquitectura y el marketing corporativo es pequeño, y cuando se corrió la voz de que su despido fue por falta de ética y mal uso de recursos, las puertas se le cerraron una tras otra. Intentó abrir su propia consultoría, pero nadie quería contratar a alguien que no tenía ni oficina ni credibilidad. La última vez que lo vi fue hace unos meses, en un centro comercial. Estaba trabajando en un kiosco de telefonía celular, tratando de vender planes de datos a transeúntes distraídos. Se veía demacrado, el cabello ralo y la ropa le quedaba grande. Cuando me vio, intentó esconderse detrás del mostrador, pero yo simplemente pasé de largo, empujando la carriola de mi hijo, sin sentir absolutamente nada. Romina también tuvo su parte. Me enteré de que intentó demandarme por acoso, cuando hice que la desalojaran del departamento que yo pagaba, pero mi abogado simplemente le mostró el contrato de arrendamiento a mi nombre y la cláusula que prohibía subarrendar a terceros sin consentimiento. La niña se quedó en la calle en cuestión de horas. Al parecer, la vibrante energía de la nueva generación no le sirvió de mucho para pagar un depósito y una renta por su cuenta. Dicen que regresó a casa de sus padres en una provincia lejana, despotricando contra los hombres que no saben proveer. La reconstrucción de mi vida no fue fácil, pero fue necesaria. Pasé meses en terapia para entender por qué permití que un hombre así me hiciera tanto daño. Entendí que mi generosidad no era el problema, sino mi falta de límites. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo a esa Valeria que aguantaba humillaciones en la cocina y me dan ganas de abrazarla y decirle que todo va a estar bien. He vuelto a diseñar edificios icónicos, pero ahora también diseño mi vida con paredes de concreto que ningún manipulador puede atravesar. A veces, por la noche, cuando mi hijo duerme y la ciudad brilla desde mi ventanal, me permito una copa de vino y pienso en el concepto de justicia. Muchos dicen que el karma tarda, pero yo creo que el karma simplemente espera el momento en que tú decidas dejar de ser el apoyo de alguien que te está hundiendo. Bruno no fue destruido por una fuerza mística, fue destruido por su propia incapacidad de ser un hombre íntegro cuando se le dio todo. Y yo no fui salvada por la suerte, fui salvada por mi propia capacidad de decir, basta. Mi hijo está creciendo en un ambiente de respeto y verdad. No quiero que vea a una madre que se sacrifica hasta borrarse, sino a una madre que se respeta a sí misma. El penthouse está lleno de flores, de música y de risas que antes estaban prohibidas o apagadas por el mal humor de Bruno. He vuelto a salir con personas interesantes, hombres que no se sienten amenazados por mi cuenta bancaria ni por mi puesto de arquitecta senior. Hombres que entienden que mi brillo no es una amenaza, sino un regalo. La lección que aprendí es que nunca debes construir tu hogar sobre los cimientos de la inseguridad de otra persona. No importa cuánto dinero tengas, cuántos planos diseñes o qué tan alto sea tu penthouse, si el hombre que está a tu lado no es capaz de admirar tu grandeza, terminará tratando de convertirte en alguien tan pequeño como él.
Bruno lo intentó, pero se le olvidó que yo soy arquitecta. Y las arquitectas sabemos cómo construir algo mucho más fuerte a partir de las ruinas. Hoy camino por la firma con la frente en alto. Mis colegas me respetan no solo por mi talento, sino por la resiliencia que mostré. He recibido premios, he dado conferencias y he visto mi nombre en revistas de diseño nacional. Y en ninguna de esas fotos aparece Bruno. Él es solo una nota al pie de página en mi historia, un error de diseño que ya fue corregido. El saco de piel sobrante resultó ser una armadura impenetrable, y la mujer marchita floreció con una fuerza que él nunca podrá comprender. Mirando hacia el futuro, sé que habrá más retos, pero ya no les tengo miedo. He aprendido que la verdadera estabilidad económica y emocional no viene de un matrimonio, sino de la relación que tienes contigo misma. Bruno intentó quitarme eso, pero solo logró hacerme ver lo valiosa que soy realmente. El karma no lo destruyó a él por maldad, sino por justicia. Y a mí me dio la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con planos mucho más ambiciosos y cimientos que nada podrá derribar. Al final del día, cuando cierro la puerta de mi casa y el silencio me envuelve, me siento la mujer más afortunada del mundo. No por el penthouse ni por el dinero, sino por la paz de saber que mi hijo y yo estamos a salvo de la toxicidad que una vez llamamos familia. La vida es un proyecto constante, y aunque a veces los materiales fallen, siempre se puede volver a empezar. Bruno ya no vive aquí, ni en mi casa ni en mi mente. Solo es un recuerdo borroso de una lección bien aprendida. Y mientras yo sigo diseñando el cielo, él seguirá atrapado en el suelo de su propia creación.